Había 500 personas en ese salón, y ninguna de ellas esperaba que esa noche les cambiara algo por dentro. Las mesas estaban vestidas con manteles blancos, las copas de cristal reflejaban la luz de las arañas del techo, y el aire olía a perfume caro y a promesas bien ensayadas. Era una de esas noches donde la gente importante se reúne para celebrar lo buena que es la gente importante. Rodrigo Velasco Sáenz estaba de pie frente al micrófono, sosteniendo un galardón de acrílico transparente con su nombre grabado en letras doradas. Llevaba un traje azul marino que probablemente costaba más que el alquiler mensual de 3 familias. Sonreía con la seguridad de quien ha aprendido que el mundo le pertenece, o al menos esa parte del mundo que tiene alfombra roja en la entrada. Este reconocimiento, dijo con voz grave y pausa calculada, no es mío, es de todas las personas que creyeron en este proyecto desde el principio. Aplausos, flashes de cámara. Alguien al fondo chocó su copa con la de su vecino, y entonces, el salón se partió en dos. No fue un ruido lo que lo detuvo todo, fue el silencio que vino después de un movimiento pequeño, casi imperceptible, que sin embargo todos sintieron sin saber por qué. Una figura diminuta avanzaba entre las mesas, esquivando sillas, ignorando las miradas. Una niña con un vestido color crema, ligeramente corto para su edad, con los zapatos de charol un poco gastados en la punta, caminaba con una determinación que no correspondía a sus 9 años. Caminaba como alguien que lleva mucho tiempo, preparándose para un solo momento. 2 hombres de seguridad se movieron hacia ella. Uno alcanzó a rozarle el hombro. Ella no se detuvo. Llegó hasta la base del escenario. Levantó la mirada hacia Rodrigo Velasco, ese hombre alto y poderoso con su galardón en la mano, y con una voz que no temblaba, una voz que sonó extrañamente, limpia en medio de todo ese silencio de lujo. Dijo: ¿por qué dejaste a mi mamá sin nada? Ella trabajó para ti toda su vida, y tú la dejaste morir en la calle. No hubo gritos, no hubo drama inmediato, hubo algo peor. El tipo de silencio que ocurre cuando 500 personas contienen la respiración al mismo tiempo porque acaban de ver algo que no saben cómo procesar. Rodrigo Velasco no se movió durante 3 segundos completos. 3 segundos, que, para quienes los presenciaron, parecieron mucho más largos. Y lo que resultó perturbador, lo que nadie en ese salón pudo ignorar, fue que en su rostro no apareció confusión, no apareció indignación, no apareció la reacción automática de un hombre poderoso interrumpido por alguien que no debería estar ahí. Lo que apareció fue reconocimiento. Algo en sus ojos se apagó de golpe, como una llama que el viento alcanza cuando menos se espera. Al fondo del salón, una periodista llamada Lucía Montemayor dejó de buscar su vaso de agua y abrió la aplicación de grabación en su teléfono, no porque fuera su trabajo, sino porque algo en su estómago le dijo que lo que estaba ocurriendo era real de una manera que pocas cosas lo son. Los guardias de seguridad llegaron hasta la niña. Uno de ellos extendió la mano para guiarla hacia afuera, con esa gentileza forzada que tienen las personas entrenadas para resolver situaciones incómodas sin crear escenas mayores. Rodrigo levantó una mano desde el escenario. No la toquen. Su voz no fue dura, no fue la voz de alguien ejerciendo autoridad para protegerse. Fue la voz de alguien que acaba de recibir algo que llevaba tiempo sin querer recibir. Bajó del escenario despacio, se acercó a la niña, y entonces hizo algo que nadie esperaba, se arrodilló frente a ella, no de manera teatral, no como gesto calculado para las cámaras. Se arrodilló como un hombre que de repente necesita estar a la altura de los ojos de alguien más pequeño porque hacerlo de otra manera le parece una falta de respeto. La niña no retrocedió, lo miró directamente, con esa clase de mirada que solo tienen los niños que han aprendido a no esperar que el mundo los proteja. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, casi en susurros. Ella tardó un momento, no porque dudara, sino porque estaba midiendo algo en él, decidiendo si merecía la respuesta. Valentina Reyes, dijo al fin, la hija de Sofía,
Y en ese instante, algo dentro de Rodrigo Velasco se rompió de una manera que el dinero no puede reparar, que ningún galardón puede cubrir, que ninguna de las 500 personas presentes en ese salón sabía cómo nombrar, pero que todas, absolutamente todas, sintieron. La niña no lloraba, eso era lo más doloroso de todo. Valentina Reyes tenía 9 años y ya había gastado todas sus lágrimas antes de llegar hasta ahí. Lo que quedaba en sus ojos no era llanto, era algo más antiguo, más pesado, más difícil de mirar. Era la pregunta de alguien que necesita entender el mundo para poder seguir viviendo en él. Y esa pregunta, lanzada en voz alta frente a todos, no tenía respuesta fácil, no tenía respuesta que cupiera en un discurso, ni en un cheque, ni en un comunicado de prensa. Era del tipo de pregunta que se instala en el pecho de quien la escucha y no se va, porque en algún lugar muy profundo, todos sabemos que ese tipo de injusticia existe, que ocurre todos los días, que ocurre en silencio, sin salones elegantes ni testigos, y que la mayoría de las veces no tiene a nadie que se atreva a ponerle nombre en voz alta. Esa noche, Valentina se había atrevido, y eso era algo que ninguno de los presentes olvidaría fácilmente, aunque quisieran. La periodista Lucía Montemayor no durmió esa noche. No fue por el video, aunque el video ya estaba circulando por miles de teléfonos antes de que ella llegara a su apartamento. No fue por la presión de su editor, que le había enviado 4 mensajes antes de medianoche preguntando si tenía acceso exclusivo a la historia. Fue por el apellido, Reyes, Sofía Reyes. Ese nombre le había rozado algo en la memoria desde el momento en que la niña lo pronunció. Y Lucía era el tipo de persona que no puede descansar cuando algo le roza la memoria sin terminar de tocarla. Se sentó frente a su computadora con una taza de café que se enfrió sin que ella lo notara, y comenzó a buscar. No tardó mucho. A veces las personas que el mundo olvida dejan rastros precisamente porque nadie se molestó en borrarlos. Sofía Reyes había trabajado durante 8 años en el grupo constructor que eventualmente se convirtió en el imperio de Rodrigo Velasco, no como figura decorativa, no como asistente administrativa. Era coordinadora de proyectos, la persona que traduce los sueños de los arquitectos al lenguaje brutal de la realidad, fechas, materiales, presupuestos, crisis a las 3 de la mañana. Era, según los registros internos que Lucía fue encontrando poco a poco, la columna vertebral operativa de Torre Velasco durante los 2 años más críticos de su construcción. Lucía encontró su foto casi por accidente, en un archivo digital, de una revista de construcción del norte del país, edición de hacía 14 años. Sofía aparecía en segundo plano, con casco amarillo y chaleco reflectante, riendo de algo que ocurría fuera del encuadre. Tenía 34 años en esa foto, tenía los ojos de Valentina. Lucía se quedó mirando esa imagen durante un tiempo que no supo medir. Entonces siguió buscando. Lo que encontró no fue un escándalo en el sentido dramático que el mundo espera cuando escucha la palabra escándalo. Fue algo más quieto y por eso más perturbador. Fue la historia de una mujer que creyó en alguien, que dio todo lo que tenía sin pedir nada por escrito, porque hay personas que aún funcionan con la moneda antigua de la confianza y que descubrió, demasiado tarde, que esa moneda no tiene valor en ciertos mercados. Durante la etapa más oscura de Torre Velasco, cuando los bancos habían cerrado sus puertas y el proyecto amenazaba con derrumbarse antes de que el primer piso estuviera terminado, Sofía había hipotecado su apartamento, el único bien que tenía. Lo había hecho en silencio, sin contárselo a nadie, y había transferido ese dinero como capital operativo para mantener vivas las obras durante 6 semanas críticas. 6 semanas que resultaron ser exactamente las que necesitaban para que un nuevo inversionista apareciera y salvara el proyecto. Torre Velasco se terminó. Se convirtió en el símbolo de una ciudad que estaba aprendiendo a crecer hacia arriba. Rodrigo Velasco se convirtió en el hombre de las portadas, y Sofía Reyes recibió, meses después,
una carta con membrete corporativo informándole que su posición había sido eliminada en el marco de una reestructuración organizacional. La carta estaba firmada por alguien del Departamento de Recursos Humanos cuyo nombre nadie recordaría jamás. No hubo llamada, no hubo reunión, no hubo conversación, solo la carta, y el silencio después de la carta. Lucía apagó el monitor un momento y se quedó en la oscuridad de su apartamento pensando en lo que significa construirle el sueño a alguien y que ese alguien no se dé la vuelta a verte cuando el sueño ya está de pie. Pero no era eso lo que más le pesaba. Lo que más le pesaba estaba guardado en una caja de cartón en casa de doña Carmen, la vecina de 71 años que había cuidado de Valentina desde que Sofía ya no pudo cuidar de sí misma. Lucía llegó hasta ella 2 días después de la gala, con la excusa profesional del periodismo y la razón verdadera de que algo en su interior no la dejaba soltar esta historia. Doña Carmen la recibió sin preguntar demasiado. Era el tipo de mujer que reconoce cuando alguien llega buscando algo que importa de verdad. Le ofreció café, le mostró el cuarto donde Valentina dormía, pequeño y ordenado con la precisión de quien ha aprendido a cuidar lo poco que tiene, y luego, sin que Lucía terminara de formular la pregunta, sacó la caja. Sofía me la dio antes de que se pusiera muy mal, dijo doña Carmen, con esa calma de las personas que han llorado ya todo lo que tenían que llorar y ahora solo les queda la verdad. Me dijo que si alguien alguna vez preguntaba por ella, que le mostrara esto. Llevaba años esperando que alguien preguntara. Dentro de la caja había documentos, recibos, algunas fotografías, y debajo de todo eso, doblada en 4 partes con el cuidado de algo que se ha abierto y cerrado muchas veces, había una carta, escrita a mano. Lucía la leyó de pie, porque no le dio tiempo de sentarse. La carta estaba dirigida a Rodrigo Velasco. No tenía fecha de envío porque nunca fue enviada. Tenía la fecha en que fue escrita, 3 meses antes de la muerte de Sofía, cuando ella ya sabía con certeza lo que vendría y había decidido hacer las paces con ello a su manera. No era una carta de acusación. Eso fue lo primero que golpeó a Lucía, esa ausencia de rabia en cada línea. Sofía no escribía como una mujer traicionada que finalmente encuentra el valor de gritar. Escribía como alguien que ha cargado algo pesado durante mucho tiempo y necesita depositarlo en algún lugar antes de irse. No para hacer daño, sino simplemente para no llevárselo consigo. Le decía que entendía cómo funcionan los negocios, que no lo culpaba por haber tomado decisiones que los hombres en su posición toman todos los días sin perder el sueño, que quizás ella había sido ingenua al creer que la lealtad personal y la lógica empresarial podían coexistir en el mismo espacio, pero había una línea, casi al final de la carta, que Lucía tuvo que leer 2 veces porque la primera vez no creyó haberla entendido bien. Sofía escribía: mi único ruego, el único que me permito, es que Valentina nunca tenga que saber cómo me trató el mundo, que crezca creyendo que las personas son más buenas que malas, que no aprenda demasiado pronto que a veces trabajar con honestidad no alcanza. Lucía dobló la carta despacio, miró a doña Carmen. Valentina la leyó. La mujer mayor asintió, con esa tristeza tranquila que tienen quienes ya no pueden cambiar lo que ocurrió. La encontró sola una noche, cuando yo me había quedado dormida. La leyó completa, y al día siguiente me preguntó cómo llegar a Monterrey. Ahí estaba todo. Ahí estaba la explicación de esa niña caminando entre mesas de manteles blancos, con los zapatos gastados y los ojos secos. Valentina no había ido a la gala a destruir a nadie. Había ido porque su madre le había pedido en silencio, sin saberlo, que no olvidara. Y Valentina, con 9 años y toda la vida por delante, había decidido que el olvido era la única forma de injusticia que todavía podía evitar. Lucía salió del apartamento de doña Carmen con más preguntas que respuestas, como suele ocurrir cuando uno se acerca demasiado a una historia verdadera. Pero había algo que ya sabía con certeza: esto no era una historia sobre un villano y una víctima. Era algo más complicado, más humano,
y por eso mismo, mucho más difícil de resolver. En algún lugar de esa ciudad, Rodrigo Velasco estaba sentado solo en su coche, en el estacionamiento de un hotel de lujo, mirando sus manos como si buscara en ellas algo que ya no estaba. El equipo de relaciones públicas de Rodrigo Velasco trabajó durante 48 horas seguidas. Tenían un plan, lo habían construido con la eficiencia fría de personas que han manejado crisis antes y saben que toda crisis, si se maneja correctamente, puede convertirse en una oportunidad. El plan era simple en su estructura: una donación significativa a nombre de Sofía Reyes, una fundación con el nombre de la niña, una conferencia de prensa donde Rodrigo apareciera humilde y generoso, y Valentina apareciera a su lado con algo que pareciera esperanza en el rostro. Rodrigo escuchó el plan completo, asintió en los momentos correctos, firmó los documentos que le pusieron enfrente, y luego, 3 días después de la gala, manejó solo hasta Colonia Independencia, sin cámaras, sin abogados, sin el sobre con el cheque que su equipo había preparado con tanto cuidado, solo él, su coche, y la dirección que había conseguido a través de un contacto municipal sin explicar para qué la necesitaba. El edificio era de esos que las ciudades acumulan sin querer, construidos en alguna década sin nombre, con materiales que prometían durar y cumplieron apenas lo suficiente. Las paredes tenían el color indefinido de lo que alguna vez fue blanco. En el tercer piso, al fondo del pasillo, estaba el apartamento de doña Carmen. Rodrigo tocó el timbre, esperó, tocó de nuevo. La puerta se abrió lo suficiente para mostrar a una niña con el cabello recogido en 2 trenzas imperfectas y una expresión que no era hostil ni amigable, era evaluadora. Era el rostro de alguien que ha aprendido a medir a las personas antes de decidir qué hacer con ellas. Doña Carmen no está, dijo Valentina. Vine a verte a ti, respondió Rodrigo. Ella lo miró durante un momento largo, luego abrió la puerta un poco más, no del todo, solo lo suficiente para que él entendiera que la decisión todavía era de ella. Puede sentarse afuera, dijo. En el pasillo hay una silla, y cerró la puerta. Rodrigo miró la silla, era de plástico verde, del tipo que se usa en fiestas de cumpleaños infantiles. Se sentó en ella sin dudarlo. Esperó 20 minutos. Luego la puerta se volvió a abrir y Valentina apareció con 2 vasos de agua. Le dio uno sin decir nada, y se sentó en el suelo del pasillo con la espalda apoyada contra la pared. Así comenzó la primera conversación real entre Rodrigo Velasco y la hija de Sofía Reyes, no en una sala de juntas, no frente a cámaras, no con palabras preparadas de antemano, en un pasillo de un edificio viejo, con 2 vasos de agua y el ruido lejano de la calle. Valentina habló primero, no porque fuera impaciente, sino porque claramente había decidido que si él había venido hasta ahí, tenía que haber venido a escuchar. ¿Sabías que estaba enferma?, preguntó, mirando su vaso en lugar de mirarlo a él. Rodrigo tardó en responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque la respuesta era la que era y no había manera de mejorarla. No, dijo. ¿Sabías que era pobre? No lo sabía. Valentina asintió muy despacio, como procesando información que confirma algo que ya sospechaba. ¿Y eso te hace sentir mejor o peor?, era la pregunta de una filósofa de 9 años que ha tenido demasiado tiempo para pensar en una habitación pequeña. Rodrigo no supo qué responder y ella no esperó que lo hiciera. A mí me hace sentir las 2 cosas, dijo ella, porque si no sabías, entonces no eres malo, pero si no sabías, entonces tampoco miraste. Y no mirar también es algo. Rodrigo se quedó con esas palabras instaladas en algún lugar del pecho donde no había espacio para ignorarlas. Esa tarde hablaron durante casi 2 horas, no siempre de cosas importantes, a veces de cosas pequeñas, porque las personas, incluso en medio de las conversaciones más pesadas, necesitan respirar. Valentina le preguntó si alguna vez había construido algo con sus propias manos. Él le dijo que de joven había ayudado a su padre a levantar una
Troje en el rancho familiar, que era lo único que había construido realmente, con sus propias manos y su propio sudor, y que curiosamente era la única construcción de la que se acordaba con algo parecido al orgullo verdadero. Valentina escuchó eso con atención. Mi mamá decía que la diferencia entre construir y mandar a construir es que cuando uno construye, sabe lo que cuesta, dijo Rodrigo. No respondió. No había nada que agregar. Volvió 2 días después, y luego otra vez, siempre sin avisar, siempre solo, siempre llegando con las manos vacías porque había entendido, aunque no supiera explicar exactamente cómo, que Valentina no necesitaba lo que él tenía en los bolsillos. Lo que ocurrió en esas visitas fue algo que su equipo de relaciones públicas nunca hubiera podido diseñar, precisamente porque no era diseñable. Era simplemente 2 personas, una muy pequeña y una que había olvidado cómo serlo, sentadas en un pasillo o en los escalones de la entrada, hablando con la lentitud de quienes no tienen prisa porque lo que está en juego no puede apresurarse. Pero el mundo no sabe esperar. El 7º día, uno de los vecinos del edificio publicó una foto en redes sociales. Era borrosa, tomada desde lejos, pero reconocible. Rodrigo Velasco, el millonario del escándalo viral, sentado en una silla de plástico verde frente a la puerta de un apartamento humilde. La foto se multiplicó en horas. Las interpretaciones. También algunos dijeron que era un acto genuino de remordimiento. Otros dijeron que era la campaña de imagen más costosa y elaborada de la historia reciente del empresariado mexicano. Un portal de espectáculos publicó un artículo preguntando si Valentina era hija biológica de Rodrigo, teoría que no tenía ningún fundamento, pero que el algoritmo abrazó con entusiasmo, y entonces apareció Mateo. Mateo Velasco tenía 28 años. Era el hijo mayor de Rodrigo de su primer matrimonio, y llevaba 3 años sin hablarle a su padre por razones que el público desconocía, pero que entre ellos pesaban como paredes. Concedió una entrevista a un medio digital que se especializaba en exactamente el tipo de contenido que Mateo necesitaba para decir lo que quería decir. Mi padre no visita a esa niña por culpa, declaró con la frialdad de alguien que ha practicado sus palabras. La visita porque sabe que las cámaras eventualmente lo van a capturar haciéndolo. Es lo que siempre ha hecho, calcular cómo verse bien en el momento correcto. Las palabras de Mateo llegaron a todos lados. Llegaron a los teléfonos de personas que no conocían a ninguno de los involucrados, pero que de repente tenían una opinión firme sobre todos ellos. Llegaron a la pantalla del teléfono viejo de doña Carmen, que se lo mostró a Valentina sin pensar bien si debía hacerlo. Valentina leyó la entrevista completa sentada en la cama, con esa concentración absoluta que tienen los niños cuando algo les importa de verdad. La leyó 2 veces, luego dejó el teléfono sobre la cobija y no dijo nada. Al día siguiente, cuando Rodrigo llegó y tocó el timbre, nadie abrió. Él tocó 3 veces, esperó, tocó una vez más, suavemente, como alguien que ya sabe la respuesta pero necesita confirmarla de todas formas. Luego se sentó en la silla de plástico verde y esperó. Pasó 1 hora, pasó otra. Doña Carmen lo vio desde la ventana de la cocina. Lo vio sacar el teléfono, mirarlo, guardarlo sin llamar a nadie. Lo vio apoyar los codos en las rodillas y quedarse quieto con la mirada fija en el suelo del pasillo. Eventualmente ella abrió la puerta y le llevó un vaso de agua, no porque fuera su obligación, sino porque 71 años le habían enseñado que hay momentos en los que un vaso de agua es lo único honesto que uno puede ofrecer. Ella leyó lo que dijo su hijo. Le dijo doña Carmen, sin rodeos. Rodrigo recibió esa información sin moverme. La recibió como se reciben las cosas que duelen pero que uno sabe que se merece de alguna manera, no porque sean justas, sino porque vienen de un lugar real. ¿Está bien?, preguntó. Está callada, y cuando Valentina se calla es cuando más está pensando. Él asintió, se quedó un momento más, luego se levantó. Dejó el vaso vacío junto a la puerta con el cuidado de ¿quién no quiere dejar desorden?
y bajó las escaleras despacio. No llamó a su equipo de comunicación. No respondió los mensajes de su abogado. Manejó de regreso a su oficina mirando la ciudad como si la estuviera viendo desde adentro de algo de lo que no sabía cómo salir, y que al mismo tiempo no estaba del todo seguro de querer abandonar. Porque, a veces las personas que han vivido rodeadas de respuestas descubren, demasiado tarde o justo a tiempo, que hay preguntas que valen más que cualquier respuesta que puedan comprar. Y en ese pasillo de un edificio viejo, una niña de 9 años le había hecho las preguntas que nadie más en su vida había tenido el valor de formularle. Eso no se olvida fácilmente. Aunque la puerta esté cerrada, Lucía Montemayor tenía una regla que se había impuesto a sí misma desde los primeros años de su carrera: nunca enamorarse de una historia. Las historias que te atrapan emocionalmente son las que más fácil te llevan a ver lo que quieres ver en lugar de lo que realmente está ahí. Era una buena regla, la había roto muy pocas veces. Esta era una de ellas. Llevaba 2 semanas revisando los registros financieros de Torre Velasco con la meticulosidad de alguien que busca algo sin saber exactamente qué forma tiene lo que busca. Había solicitado documentos a través de canales públicos, había hablado con 3 exempleados que preferían no ser citados, había pasado noches enteras comparando fechas y cifras con la paciencia silenciosa de quien sabe que los números, a diferencia de las personas, no mienten por comodidad. Y entonces encontró el nombre de Ernesto Garza. No estaba en ningún lugar visible, estaba en los márgenes, en los documentos más antiguos, en los registros de una sociedad que había existido durante apenas 16 meses antes de disolverse sin explicación pública. Ernesto Garza había sido socio fundador de la empresa, original que después se transformaría en el grupo constructor de Rodrigo Velasco. Había estado ahí desde el principio, en los años en que todo era pequeño y las decisiones se tomaban en reuniones informales sin actas ni testigos. Y luego había desaparecido, no en el sentido dramático, simplemente había dejado de aparecer. En cualquier documento posterior a cierta fecha, había sido comprado, pagado, borrado con la eficiencia discreta con que los negocios grandes eliminan sus capítulos incómodos. Lucía tardó 4 días en encontrarlo. Vivía en Saltillo, en una casa pequeña con un jardín descuidado y un coche del año 2008. Era un hombre que había estado cerca de algo muy grande y había terminado muy lejos de todo. La llamada telefónica fue breve. Ernesto Garza no era el tipo de persona que necesita mucha persuasión para hablar cuando alguien finalmente pregunta. Era el tipo de persona que ha estado esperando que alguien pregunte durante mucho tiempo. Le contó todo. Lucía escuchó sin interrumpir, tomando notas con la mano que no sostenía el teléfono, y sintió como la historia que creía entender se reorganizaba lentamente en algo de geometría completamente diferente. Sofía Reyes había sido contactada por Ernesto durante los meses más críticos de la construcción de Torre Velasco. Él era quien manejaba la estructura financiera del proyecto en ese momento, y cuando la situación se volvió desesperada, fue él quien llegó hasta Sofía con una propuesta. No solo le pidió el dinero, le ofreció algo a cambio, un 4% de participación en el proyecto, documentado en un papel informal, firmado por Ernesto con la promesa de que sería formalizado cuando las cosas se estabilizaran. Las cosas se estabilizaron, y entonces Ernesto fue comprado y sacado de la sociedad por los nuevos inversionistas que llegaron a rescatar el proyecto. En el proceso de esa salida, los documentos informales desaparecieron. El papel que Ernesto había firmado para Sofía quedó en un limbo legal que técnicamente podía argumentarse, pero que en la práctica significaba años de litigios costosos contra una empresa que podía pagar abogados indefinidamente. Ernesto había rastreado a Sofía años después para decirle que tenía derechos. Sofía lo había escuchado, y luego había tomado una decisión que Ernesto nunca terminó de comprender: no hacer nada. Me dijo que no tenía energía para pelear una batalla que probablemente perdería,
contó Ernesto con esa voz plana de quien repite algo que ha repetido muchas veces en su cabeza. Me dijo que tenía una hija y que prefería usar lo que le quedaba de fuerza en ella. Lucía cerró su libreta un momento. ¿Y Rodrigo?, preguntó. ¿Cuánto sabía él de lo que le habías prometido a Sofía? Silencio al otro lado de la línea, un silencio que tenía forma propia. Rodrigo nunca supo lo del papel, dijo Ernesto finalmente. Cuando los inversionistas llegaron, yo manejé mi salida solo. Rodrigo estaba enfocado en salvar el proyecto. Yo me encargué de los detalles. Sofía fue uno de esos detalles que yo resolví por mi cuenta. Lucía procesó eso despacio. ¿Resolviste cómo? El préstamo fue devuelto. El capital que ella puso, más intereses, todo fue pagado a través de mis cuentas antes de que yo saliera. Rodrigo pensaba que había sido un préstamo de un tercero anónimo. Nunca supo que era de ella. Ahí estaba, la pieza que cambiaba la forma de todo sin cambiar el peso de nada. Rodrigo Velasco no había robado a Sofía Reyes. No había tomado su dinero y mirado hacia otro lado. No había construido su imperio sobre una traición consciente y calculada. Lo que había hecho era algo diferente, menos cinematográfico, pero quizás más honesto como retrato de cómo funciona el mundo. Había dejado que otro hombre manejara los detalles. Había preferido no preguntar demasiado cuando las cosas se resolvían. Había tomado su éxito con las dos manos sin revisar con demasiado cuidado de dónde venían algunas de las piezas que lo sostenían. Su pecado no era el robo, era la comodidad de no mirar. Y eso, pensó Lucía mientras miraba sus notas, era en cierto sentido más difícil de procesar que la villanía simple, porque la villanía simple tiene una forma reconocible, tiene un responsable claro, permite que el resto del mundo se sitúe cómodamente en el lado correcto, pero la comodidad de no mirar era algo que mucha gente practicaba todos los días sin llamarlo por su nombre. Tardó 2 días en decidir qué hacer con esa información, 2 días en los que la cargó a todas partes como se carga algo que pesa, pero que no se puede dejar en ningún lado todavía. Al tercer día llamó a Rodrigo, no a su equipo de comunicación, no a su asistente. Tenía el número directo desde la noche de la gala, cuando él mismo se lo había dado en el estacionamiento sin que ella se lo pidiera, como si supiera que ese momento llegaría. Él respondió al segundo timbrazo. Se encontraron en una cafetería sin nombre en una colonia neutral, el tipo de lugar donde nadie va a ser reconocido porque nadie que importa va ahí. Rodrigo llegó antes que ella. Estaba sentado al fondo con un café que tampoco había tomado. Lucía le contó todo. Le habló de Ernesto, de los documentos, del papel informal, del dinero devuelto sin que él supiera de dónde venía. Le habló con la precisión de quien ha ordenado los hechos muchas veces para asegurarse de no distorsionarlos. Rodrigo escuchó sin moverme, sin interrumpir, con esa quietud particular de las personas que reciben noticias que los sacuden profundamente pero que han aprendido, a través de décadas de reuniones y negociaciones, a no mostrar el temblor interior. Cuando Lucía terminó, él no dijo nada durante un tiempo que se sintió largo. Luego dijo, Ernesto me dijo que el capital extra había venido de un prestamista privado que quería mantenerse anónimo. Yo lo acepté sin hacer más preguntas porque en ese momento me convenía no hacerlas. No era una excusa, era una confesión, y había una diferencia enorme entre las dos cosas. ¿Eso cambia algo para ti?, preguntó Lucía. Rodrigo miró su café, luego la miró a ella. Cambia la historia de lo que ocurrió, no cambia lo que Sofía vivió después, no cambia dónde murió ni cómo creció su hija ni qué tipo de zapatos llevaba Valentina la noche de la gala. Lucía asintió despacio, abrió su grabadora sobre la mesa, luego la miró, y luego la cerró. Voy a publicar la historia de Ernesto, dijo. Es información pública y la gente tiene derecho a saber que la narrativa es más complicada de lo que parece. Rodrigo no respondió de inmediato. Miró la grabadora cerrada sobre la mesa, miró sus manos. Cuando habló, su voz tenía algo diferente, algo que Lucía no le había escuchado antes.
algo que sonaba a una persona hablando desde un lugar sin cálculo. Te pido una sola cosa, dijo. No por mí, espera un tiempo antes de publicar la parte de Ernesto. ¿Por qué? Porque ahora mismo Valentina tiene una historia simple, alguien que no miró cuando debía mirar, y las consecuencias de eso. Si publicas la parte de Ernesto, la historia se vuelve complicada, llena de matices y de terceros, y de documentos informales, y Valentina tiene 9 años y acaba de perder a su madre. Hizo una pausa. Déjale tener a alguien claro a quien hacerle la pregunta un poco más de tiempo. Después publicas todo, pero déjale eso por ahora. Lucía lo miró durante un momento largo. Pensó en el periodismo y en sus reglas, y en la regla que se había impuesto a sí misma de no enamorarse de las historias. Luego pensó en una niña de 9 años con los zapatos gastados y los ojos secos caminando entre mesas de manteles blancos. Cerró su libreta. 3 meses, dijo. Rodrigo asintió. No dijo gracias, porque ambos sabían que el agradecimiento no era lo que correspondía en ese momento. Lo que correspondía era el silencio de 2 personas que acaban de ponerse de acuerdo en algo que no tiene nombre oficial, pero que ambas saben que es lo correcto. Salieron de la cafetería por separado. Afuera llovía con esa llovizna fina que no moja del todo, pero que te acompaña durante horas sin que te des cuenta. Rodrigo caminó hasta su coche y antes de abrirlo se quedó un momento parado bajo la lluvia, mirando la calle sin ver nada en particular, pensando en un hombre llamado Ernesto que había tomado decisiones en su nombre sin decírselo, pensando en una mujer que había preferido no pelear, pensando en lo que cuesta mirar hacia atrás y encontrar que el camino que recorriste estuvo construido, en parte, con materiales que nunca examinaste. No era culpable de lo que no sabía, pero sabía, con una claridad que no podía negociar consigo mismo, que había elegido no saber. Y esa elección había tenido un precio. Lo había pagado Sofía, lo estaba pagando Valentina, y ahora, de alguna manera que todavía no sabía cómo nombrar, también lo estaba pagando él. Rodrigo Velasco no anunció nada, no hubo conferencia de prensa, no hubo comunicado oficial, no hubo fotografía calculada para redes sociales. Su equipo de relaciones públicas, que llevaba semanas construyendo una estrategia de rehabilitación de imagen con la arquitectura precisa de quienes saben que el público tiene memoria corta si se le da algo nuevo en que pensar, recibió una instrucción simple y desconcertante: detengan todo. Lo que Rodrigo hizo, en cambio, lo hizo a través de un abogado que no era el suyo habitual, contactado específicamente porque no tenía ninguna relación previa con el grupo Velasco, y porque su reputación era la de alguien que manejaba asuntos con discreción real, no con la discreción performativa que en realidad busca ser descubierta en el momento oportuno. El abogado estableció un fideicomiso. Los documentos no mencionaban el nombre de Rodrigo en ninguna sección visible. El fideicomiso cubría educación completa hasta nivel universitario, vivienda estable y un fondo de contingencia administrado por una fundación neutral con auditorías anuales. La beneficiaria era Valentina Reyes, menor de edad, residente en Colonia Independencia, Monterrey. Nadie iba a saber que venía de él. Esa era la condición que él mismo había puesto, no como estrategia, sino como algo más parecido a una necesidad personal que no sabía explicar del todo, pero que sentía, con una claridad que pocas cosas en su vida adulta le habían dado. Sofía nunca había pedido reconocimiento público, había trabajado en silencio, había dado en silencio, había sufrido en silencio. Lo menos que él podía hacer era responder de la misma manera. Luego se sentó a escribir la carta. No fue rápido, no fue fácil. Escribió 3 versiones que descartó porque sonaban a disculpa, y Valentina le había dicho con una precisión que todavía le resonaba en algún lugar del pecho que las disculpas son para quien las da, no para quien las recibe. Escribió una 4ª versión que sonaba demasiado formal, demasiado al estilo de los documentos que había firmado toda su vida,
y eso tampoco era lo que correspondía. La quinta versión la escribió a mano, con una pluma que había pertenecido a su padre y que guardaba en el cajón del escritorio sin usarla casi nunca, y la escribió de noche, cuando la oficina estaba vacía y no había nadie que pudiera interrumpirlo ni nadie a quien tuviera que parecer algo en particular. No era una carta de perdón, no era una carta de explicación, era, como él mismo la había definido frente a Lucía semanas atrás, una cuenta, un registro honesto y detallado de lo que Sofía Reyes había hecho por Torre Velasco, qué decisiones había tomado, qué crisis había resuelto, qué había sacrificado en momentos específicos que él ahora podía nombrar porque había pasado semanas revisando documentos y reconstruyendo una historia que durante años había preferido no examinar demasiado de cerca. Escribió que Sofía había sido la persona que mantuvo vivo el proyecto durante las 6 semanas más oscuras de su construcción, que sin ella, Torre Velasco no habría existido, que el edificio que ahora formaba parte del horizonte de la ciudad llevaba en sus cimientos, de manera invisible pero real, el trabajo y la decisión de su madre. Escribió que Sofía no había sido una empleada, había sido una constructora, y que la diferencia entre esas dos palabras era todo. Al final escribió una sola línea para Valentina directamente, separada del resto por un espacio que se sentía como una respiración. Lo que tu madre construyó no desapareció cuando ella se fue, sigue de pie, y ahora tú sabes que está ahí. Dobló la carta en 4 partes, la metió en un sobre sin membrete, y al día siguiente la dejó con doña Carmen, que la recibió sin preguntar nada, con esa sabiduría tranquila de quien ha aprendido que hay momentos en que la pregunta más respetuosa es el silencio. Lo que Rodrigo no sabía era que le quedaban muy pocos días para que eso importara de la manera que él esperaba. 3 días después de dejar el sobre, volvió al edificio, caminó por el pasillo familiar, pasó junto a la silla de plástico verde que de alguna manera se había convertido en el lugar más honesto en el que había estado en años, y tocó el timbre. Doña Carmen abrió la puerta. Su expresión era la de alguien que tiene que decir algo que preferiría no tener que decir. Se fue ayer, dijo. Rodrigo no entendió de inmediato, o quizás entendió y necesitó un segundo para dejar que entrara. ¿A dónde? A Guadalajara, con una tía, una prima de Sofía que apareció después de todo lo que salió en las noticias. Doña Carmen lo miró con esa franqueza suave que tienen las personas viejas que ya no ven ningún beneficio en los rodeos. Es un hogar bueno, pequeño, pero bueno. La niña necesitaba una familia de verdad, no una vecina vieja y un hombre rico que aparece los jueves. No había crueldad en esas palabras, solo verdad, que a veces se siente igual. ¿Leyó la carta?, preguntó Rodrigo. La leyó anoche, 2 veces. Doña Carmen hizo una pausa pequeña. Se la llevó. Rodrigo asintió. Miró el pasillo vacío, el suelo de cerámica rayado, la bombilla parpadeante al fondo que nadie había reemplazado. Pensó en todas las veces que había caminado por ese pasillo con las manos vacías y había encontrado algo que ningún lugar de su vida con alfombras y ventanales le había dado. ¿Dejó algún mensaje?, preguntó. Y supo en el momento en que lo preguntó que era una pregunta de alguien que todavía esperaba algo, y que esperar algo quizás no era lo que correspondía. Doña Carmen dudó un instante, luego dijo: me dijo que si usted venía, le dijera que leyó toda la carta, y que su mamá tenía razón. ¿En qué? No me dijo en qué, solo eso. Rodrigo se quedó con esas palabras en algún lugar que no sabía nombrar anatómicamente, pero que claramente existía porque dolía con una precisión que los dolores del cuerpo no tienen. Sofía había escrito en su carta, la carta nunca enviada que Valentina había encontrado, que no culpaba a nadie y que el mundo tenía más personas buenas que malas. ¿Qué había que creer en eso? Valentina había leído esa carta y había decidido que el perdón de su madre no era suyo para dar, pero quizás, después de todo lo que había ocurrido, había encontrado algo diferente al perdón, algo que no lo absolvía ni lo condenaba,
algo más parecido a la comprensión, que es más difícil de alcanzar que el perdón y por eso mismo vale más. O quizás no, quizás Rodrigo simplemente necesitaba creer eso. Se despidió de doña Carmen, bajó las escaleras por última vez. Salió a la calle donde su coche lo esperaba con la puntualidad silenciosa de las cosas que no tienen emociones y por eso nunca fallan. No entró de inmediato, se quedó parado en la acera con el sol de la tarde cayéndole en la cara, y sacó el teléfono, y buscó en su galería la única foto que tenía de Sofía, la que Lucía le había enviado semanas atrás. Sofía con su casco amarillo y su chaleco reflectante, riendo de algo fuera del encuadre, en el sitio de construcción de Torre Velasco, 14 años atrás. La miró durante un tiempo largo. Había pasado su vida adulta construyendo cosas que podían verse desde lejos. Torres, edificios, desarrollos que cambiaban el horizonte de las ciudades. Había aprendido a medir el éxito en metros cuadrados, en rendimiento por metro cúbico, en la distancia desde la que podía reconocerse su nombre en un edificio. Nunca había aprendido a medir lo que no se ve desde lejos, lo que ocurre en los pasillos, en las habitaciones pequeñas, en las conversaciones que no tienen actas ni testigos, lo que una persona construye en silencio cuando nadie está mirando y nadie va a grabarla en la portada de ninguna revista. Sofía lo había sabido. Lo había practicado durante toda su vida sin llamarlo de ninguna manera especial, simplemente porque era la única forma en que sabía existir. Y su hija, que tenía sus ojos y su misma manera de medir a las personas antes de decidir qué hacer con ellas, se iba a Guadalajara con una carta doblada en 4 partes apretada contra el pecho como si fuera lo único que nadie podría quitarle, porque lo era, en algún lugar de esa ciudad. En un coche que avanzaba hacia otra vida, Valentina Reyes de 9 años miraba el paisaje cambiar por la ventana. No pensaba en millonarios ni en galas ni en videos virales. Pensaba en su madre, en lo que había construido.